gloria y damos honra a Dios que nos permite una vez más poder llegar a ustedes en este domingo con la palabra de Dios. Amén. Es importante que tengamos nosotros contacto con la palabra de Dios diariamente. Hoy es el día que nosotros hemos apartado para alabar y glorificar el nombre de Dios en esta mañana. Gloria al Señor. Así que damos gloria y damos honra a Dios por cada persona que está presente, cada persona que está con nosotros en medio de esta transmisión. Yo les voy a invitar a todos, por favor, que si usted no lo ha hecho, comparta la transmisión, etiquete a alguien, envíele, vaya a compartir enlace, copie el enlace, publíquelo en su muro y permita que otras personas puedan tener contacto con la palabra que vamos a ministrar en el día de hoy. Amén. Nosotros creemos que cada vez que Dios va a hacer algo, entonces se levanta profeta, porque un profeta es una persona que tiene sobre sí palabra de Dios. Amén. Y Dios, cada vez que iba a hacer algo, eso lo podemos ver en la Biblia en reiteradas ocasiones. Cada vez que Dios iba a hacer algo, cada vez que Dios iba a obrar en favor de su pueblo, siempre levantaba profeta, una persona que era el portador de la palabra de Dios en un momento determinado, y traía una palabra que creaba el cimiento, creaba la plataforma, creaba la estructura para que Dios, para que el Espíritu de Dios hiciese conforme a esa palabra. Así que nosotros creemos que hoy más que nunca tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Escuche, no es solamente tener la palabra, sino estar atento a ella, porque dice la Biblia que es como, esta palabra es tan segura que es como una lámpara que alumbra el lugar más oscuro. Así es la palabra que nosotros tenemos. Es tan segura que usted puede ir en el lugar más oscuro y va a saber por dónde anda, va a saber los peligros, porque la palabra de Dios ilumina el camino, el sendero más oscuro, el que usted pueda transitar. Y en este momento de oscuridad, y digo momento de oscuridad porque es un momento donde hay más incertidumbre que certezas, donde el hombre, los políticos, los líderes no saben qué hacer, están a tienta. Nos tienen confinados porque es que no saben qué hacer. Aunque nosotros sabemos que independientemente del virus, sabemos, los creyentes ya sabemos que se está creando una plataforma. Se está creando una plataforma para el anticristo. Usted ve a todo el mundo ahora mismo, los líderes mundiales, solicitando la unificación, indicando la necesidad que hay de un gobierno mundial. Se ha creado una necesidad, se ha creado una crisis para que la gente, para que los líderes comiencen a hablar acerca de la necesidad de un liderazgo mundial que pueda dirigir la raza, que pueda dirigir a la humanidad. Entonces, los creyentes sabemos que esto es una plataforma que se está creando para la inserción del anticristo en nuestro planeta, en el escenario político, en el escenario religioso y en el escenario económico. Porque de hecho ya hay judíos ortodoxos que han indicado que el retorno del Mesías, o mejor dicho, que el Mesías ya se acerca. Y ustedes saben que cuando ellos hablan de que el Mesías se acerca, no se refieren a Cristo Jesús, sino que se refieren al Mesías político, un Mesías religioso, un Mesías que va a instaurar la paz en todo el mundo. Como dice ya la Biblia, ya tiene la Biblia más de 2000 años que lo dijo, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Ya nosotros lo sabemos, amén. A nosotros no nos está sorprendiendo nada de lo que está sucediendo, de que Bill Gates, de que quieren vacunar a las personas y de que quieren insertarle un chip. Ya para nosotros eso, ya la Biblia lo advirtió hace tiempo. Así que nosotros no estamos ni atemorizados, nosotros no estamos miedosos, al contrario, nosotros sabemos que ahora más que nunca, la venida de Cristo se hace más inminente. Amén. La venida de nuestro Señor Jesucristo se hace más inminente. Gloria al Señor. Hoy quiero hablarles acerca de un profeta. Hoy quiero hablarle ubicándome en Primera de Reyes capítulo 18.
Primera de Reyes capítulo 18, el versículo 17. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 17. Si usted puede, por favor, leer conmigo, y a los hermanos que están ahí en el chat de la transmisión, por favor, suban Primera de Reyes 18, 17 para que los demás puedan leerlo. Las personas que nos están sintonizando, que no son creyentes, puedan leer ahí el texto que vamos a trabajar en este día. Vamos a leer la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y Elías le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Amén. Señor Dios, gracias. Te pido, Espíritu Santo, que me pongas la palabra. Te pido, Espíritu Santo, que tú hables, tú ministres hoy conforme a tu misericordia. Te pido por las personas que nos están escuchando por medio de esta transmisión, nos están viendo, tenemos contactos con ellos. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas tocando su vida. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas, mientras estoy predicando, sanando al enfermo, libertando al cautivo. Espíritu Santo, salvando a cada persona que sintoniza con nosotros, fortaleciendo la fe de los hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, conforme a tu misericordia oramos, para que tu presencia, para que tu gloria sea notoria en medio de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios es bueno. Bueno, lo primero que tenemos que hablar acá, en estos minutos que nos ocupan, lo primero que tenemos que hablar, y me gustaría contextualizar estos textos que acabamos de leer, me gustaría que entremos conozcamos el contexto de lo que está sucediendo y el porqué y las razones. Porque a veces las personas no logran aprender o duran mucho tiempo dentro de un proceso porque no logran entender la causa que originó dicho proceso. Hay gente que dura mucho tiempo en la misma prueba porque no logran entender la causa, la razón de por qué Dios envió la prueba o envió el proceso a su vida. Porque inmediatamente usted entiende la razón o la causa, el por qué está en la situación en la que se encuentra, inmediatamente se acaba el proceso. Pierde el proceso, pierde la prueba, pierde poder sobre usted. Desde que usted entiende la razón, desde que usted entiende el por qué, desde que usted entiende para qué Dios permitió eso, se acaba, pierde todo poder sobre usted ese proceso. Pero hay gente que dura años y años sin entenderlo. Hay gente que dura años y años persiguiendo a un enemigo que no existe. Hay gente que dura años y años persiguiendo a un David, pensando que David es la causa de sus males, sin entender que la causa de sus males no está de manera externa, sino está de manera interna dentro de ellos. Y por esta razón hay gente que pierde tiempo valioso. Hay gente que pierde años de su vida, valiosos años de su vida lo pierden buscando, persiguiendo detrás de un enemigo que no existe. Por ejemplo, tenemos el caso de Saúl. Saúl perseguía años y años, persiguió a David pensando que David era el causante de todos sus males, que Dios le había desechado, que Dios le había quitado el reinado, que Dios le había quitado la gracia porque David había llegado. No, y Dios, eso no fue lo que sucedió. Saúl pensaba que David le había robado el amor del pueblo, porque la gente cantaba que Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y entonces él decía: este fue que me quitó el amor del pueblo, este me quitó la gracia delante del pueblo. Y él comenzó a perseguir a quien él entendía que había causado todos sus males. Y lo que él no se había sentado a planificar, lo que no se había sentado a pensar, es que el causante de todos sus males era él mismo.
No era David, no fue la victoria de David, fue Saúl y su propio pecado, su propia desobediencia que lo llevó al fracaso. Pero era más fácil decir que David era el causante de sus males que reconocer su propio mal. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? David dice: líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Sabe qué está haciendo David? David decía: mi pecado te declaré y no te lo encubrí. David sabía que el secreto de tener una íntima relación con Dios era no solamente no pecar, era reconocer cuando se pecaba y humillarse en consecuencia de ese pecado. Pero para muchas personas es más fácil decir: no, la mujer que me diste, como lo hizo Adán. Adán, ¿qué pasó? No, la mujer que me diste. Eva, ¿qué pasó? No, la serpiente. ¿Y la serpiente qué dijo? El diablo. Es más fácil buscar a un tercero como culpable que reconocer nuestro propio mal. Por eso la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, este alcanzará misericordia delante de Dios. Porque la clave no está en buscar un culpable, la clave está en reconocer nuestro mal y apartarnos de él. Ese es el precio. Ese es el precio que tenemos que pagar. El hijo pródigo se fue de la casa de su padre. La Biblia dice que vivió perdidamente y malgastó todo lo que tenía. De hecho, pródigo significa eso: malgastador, derrochador. Y él vivió, dice la Biblia, que vivió perdidamente. Y comenzó a haber un tiempo de hambre, de hambruna, en donde él estaba. Y allí ya no había amigos, allí ya no había quien le diese nada. Y dice la Biblia que entonces él ansiaba comer la comida de los cerdos. Usted sabe la injuria, usted sabe la afrenta que es eso para un judío. Un judío no come carne de cerdo, y menos va a querer comer lo que come un cerdo. Esa es la humillación máxima a la que puede llegar un judío. Así que Cristo lo que está presentando es el escenario de humillación máxima en la que se encuentra una persona. Y él dice: pero este hombre, estando en esta situación, dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Se da cuenta? Él dijo una cosa clave. Él dijo: me voy a levantar, pero primero voy a reconocer mi mal delante de Dios y delante de mi Padre. Y hasta que no reconozcamos nuestro mal, no habrá levantamiento ni restauración. Aleluya. ¿Qué sucede aquí? Donde leímos, sucede un caso interesante, porque hay un rey llamado Acab. Pero donde nosotros leímos, Acab enfrenta al profeta Elías y le dice: tú eres el que turba a Israel. Y Elías le responde al rey diciéndole: no soy yo, sino que eres tú y la casa de tu padre. Entonces, antes de hablar de Acab, quisiera que entendamos quién es entonces el padre de Acab. ¿Por qué se hace mención de la casa del padre en este caso? Acab, su padre era Omri, y él recibe el reinado de la mano de su padre. Y la Biblia dice de su padre que éste anduvo en los caminos de Jeroboam. Jeroboam, ¿cuál fue el pecado de Jeroboam? Jeroboam instauró el templo a Baal, instauró la apostasía dentro del pueblo de Israel. Así que Omri honró a los Baales. Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y luego entonces muere. Y cuando él muere, su hijo Acab toma el reinado. Cuando su hijo toma el reinado, Acab recibe el reinado, un reinado de apostasía y un reinado de idolatría, un reinado que no honra a Dios. Acab tiene el momento, tiene la bola
en su cancha para él marcar la diferencia. El problema con Acab es que no tiene referencia de su padre sobre cómo caminar delante de Dios. Acab no conoce a Dios porque su padre no se lo dio a conocer. Por lo tanto, es difícil que Acab pueda hacer lo bueno cuando en casa tuvo un mal ejemplo. Es difícil sacar buenos muchachos de las casas de hoy en día cuando sus padres le dan un mal ejemplo. Es bueno decirle a los muchachos: vayan a la escuela y sean buenos profesionales, cuando usted en su casa le enseña a hacer todo lo contrario. ¿Cuál es el problema? El problema es que Acab no podía alejarse mucho de lo que había sido formado en la casa de su padre. Acab estaba repitiendo, Acab le estaba dando secuencia, Acab estaba caminando en los mismos pasos que vio en su casa. ¿Cuál es el problema de nuestra situación actual, de nuestra sociedad actual? ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos gente queriendo buena cosecha cuando su siembra ha sido mala. Tenemos padres que no han sembrado buenos valores, no han sembrado buenos ejemplos, pero ellos quieren cosechar buenos profesionales. Hoy tenemos contenido nocivo en las novelas. Hoy las novelas que más se ven hoy en día tratan de droga, tratan de capos, tratan de prostitución, tratan de todo lo sexualidad. Las películas, las series de hoy en día, ¿de qué tratan? Entonces, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos sembrando antivalores en la música, en las series, en las novelas, en todos los medios de comunicación. Lo que vende es el morbo. Entonces estamos predicando que queremos buenas cosas, queremos una buena cosecha, pero con el ejemplo, con lo que hacemos, estamos diciendo lo contrario. Así que acá es el resultado de un mal liderazgo. Pero escuche más interesante. Lo más interesante de todo esto es que el pueblo de Israel, la nación de Israel, tiene más de 60 años, escúchame bien, más de 60 años con líderes que solamente le han enseñado a hacer lo malo, a adorar los Baales, a adorar a Asera, a adorar a Astarot. Solamente le han enseñado los malos caminos. Los líderes son los responsables de guiar al pueblo. Y cuando los líderes son corruptos, cuando los líderes no honran a Dios, el pueblo va por el mismo camino. Así que ¿qué sucede? Lo que sucede es lo siguiente: cuando Acab toma el reinado, Acab reproduce el mismo modelo de su padre. Acab reproduce el mismo modelo que aprendió de su padre, como están reproduciendo los hijos de hoy en día, el mismo modelo que vieron de sus padres. ¿Qué sucede con esto? Cuando él reproduce este mismo modelo, dice la Biblia que Acab se excedió. Escuche la palabra que usa la Biblia: se excedió en hacer lo malo. Y acumuló pecado sobre pecado. Escúchame lo que estoy diciendo: acumuló pecado sobre pecado. Tiene que pensar, no pierda de vista, por favor, que esta nación tiene 60 años de líderes corruptos, líderes que no honran a Dios. 60 años. Así que el pecado, lo que ha ido es: el pecado no se va con agua ni con jabón. El pecado no se va con cambiar un régimen por otro. El pecado no se va con cambiar un líder por otro. El pecado se acumula y se va acumulando, generación tras generación. El pecado del pueblo se va acumulando, se va acumulando. Se va un líder, viene otro y acumula más pecado sobre el pecado que hay. Así que dice la Biblia que Acab lo primero que hizo fue que se casó con Jezabel, una princesa sidonia, una nación que Dios había prohibido que el pueblo de Israel se mezclara con ellas, pero él hace parentesco y se casa con ella. Ok. Lo segundo que hace es que dice la Biblia que le sirve a los Baales y hace estatua a los Baales. Lo tercero que hace acá, ¿sabe qué es? Que levanta una imagen de Asera para que todo el pueblo le adore. Y el pueblo termina adorando a Asera en vez de a Jehová. ¿Por qué? Porque el liderazgo determina la conducta del pueblo. Repito, el liderazgo determina la conducta del pueblo. Así que de repente Dios levanta un profeta
con palabra de Jehová, entra en el escenario. Este profeta llamado Elías entra en el escenario. Y lo primero que dice cuando entra en el escenario: no habrá lluvia ni rocío. No habrá lluvia ni rocío, sino sequía. Y no habrá agua, no habrá rocío en toda la tierra. Inmediatamente se desata una gran hambruna. 3 años y medio de escasez. 3 años y medio donde el aparato económico se destroza. La nación de Israel económicamente se va abajo. No hay producción de ningún tipo, no hay comida, no hay nada. Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Dios es malo? ¿Cuál es la causa de todo lo que está sucediendo en la nación de Israel? Dios. ¿Cuál es la causa? Yo le dije a ustedes que le iba a dar un contexto de todo lo que estaba sucediendo antes para que entendiera el presente. Nosotros no vamos a entender el presente hasta que no analicemos de dónde venimos. Escúcheme. No vamos a entender lo que está sucediendo en nuestro presente hasta que no veamos hacia el pasado qué hemos hecho. Hasta que usted no vea hacia el pasado y vea, hasta que usted no note sus caminos, porque tú estás en este presente gracias a las decisiones que tomaste en tu pasado. Así que tienes que analizar tu pasado. Tienes que analizar lo que viviste, lo que hiciste, lo que decidiste en tu pasado para que entiendas lo que está pasando en tu presente. Acab no quiere mirar hacia el pasado. Acab no quiere mirar hacia la casa de su padre. No, Acab quiere mirar solamente hacia el futuro. Pero Dios le dice: no es así. Tienes que mirar hacia el pasado. Tienes que mirar por qué causa estás como estás. Y hay gente que no quiere hacerse la pregunta. Las naciones del mundo no quieren preguntarse ¿por qué estamos como estamos? Yo no voy a hablar de otra nación. Voy a hablar de nuestra nación. Pero nosotros sabemos muy bien sabemos nosotros que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Nosotros sabemos muy bien que Dios ha tenido misericordia y gracia con nosotros. Pero también sabemos muy bien que hemos tenido líderes corruptos. También sabemos muy bien que hemos tenido líderes corruptos, líderes que no honran a Dios, líderes que no respetan a Dios, líderes que no le importa la iglesia, no le importa el trabajo de la iglesia y no le importa el trabajo del reino de Dios. Y hasta que usted no entienda de dónde viene, no va a entender el por qué estamos como estamos. Hay gente que dice: en este país no se puede vivir. No se puede vivir porque no quiere resolver lo que nosotros hemos hecho. Hasta que no reconozcamos, y las naciones del mundo no reconozcan que han cometido un error, como dice Jeremías, dos errores, 2 males cometió mi pueblo. Primero, me dejaron a mí fuente de agua de vida. Segundo, cavaron para sí cisterna rota, cisterna que no puede retener agua. Hasta que no reconozcamos que dejamos a Dios y que pensamos vivir con nuestros propios recursos, hasta que no entendamos esto, entonces no podremos resolver nuestro presente. No habrá lluvia ni rocío, dice el profeta Elías. La maldición no vino porque Dios se ensañó con alguien. ¿Sabe qué fue lo que pasó? La Biblia dice que Dios es lento para la ira y su misericordia es grande. Así que el pecado que se iba acumulando llegó a un punto que desató la ira de Dios. Escúcheme. No era que Dios no quería castigar a los demás. Era que el pecado, en su misericordia, Dios estaba reteniendo el juicio. Dios estaba reteniendo el castigo. Dios estaba reteniendo en su misericordia. Arrepiéntanse, pidan misericordia, búsquenme a mí y dándole chance. Pero como ellos no veían castigo, como ellos no veían juicio, ¿sabe qué hacían? Se burlaban. Ellos pensaban que todo estaba bien. Tú no ves que no pasa nada. Nosotros hacemos lo que nos da la gana y no pasa nada. ¿Qué ha pasado en esta República Dominicana? ¿Qué ha pasado en el mundo? Lo mismo. No ha pasado nada. La gente habla de Dios, lo maldice. La gente maldice a Dios. La gente se descarría hasta porque lo miren mal, hasta porque le pisen un calle, hasta porque no lo saluden. Y no le importa y se descarría y cambia de iglesia como cambia de zapato. Eso no importa.
Y la gente actúa como le da la gana. De hecho, hay un cantante que publicó un álbum musical: yo hago lo que me dé la gana. Hay otro que publicó: vive la vida loca. Hay otro que se hizo famoso cantando Felices los Cuatro. Pero ¿por qué se hacen famosos esa gente? Porque es el estilo de vida que la gente quiere. ¿Por qué se hicieron famosos otros cantantes que decían: a mí no me hable de amor, no te vaya en sentimiento, yo lo que quiero es cuchuchar, cuchuchar, cuchuchar? ¿Por qué se hacen famosas esas canciones que son depravadas, que incitan a la injuria, que incitan a la sexualidad? ¿Por qué se hacen famosas? Porque encuentran muchos oídos que tienen comezón de oír ese tipo de contenido. Porque se puede hacer lo que nos dé la gana sin recibir ningún castigo. Porque pensamos que podemos vivir como nos pegue la real gana y no vamos a recibir ningún castigo. Usted sabe lo que le dijo Eva a la serpiente. Cuando la serpiente le dijo que podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sabe lo que le dijo a la serpiente? ¿Sabe qué le dijo Eva a la serpiente? Le dijo lo siguiente. Le dijo: no podemos comer de ese árbol. El día que lo hagamos, ese día vamos a morir. ¿Y sabe qué le dijo la serpiente? La serpiente le dijo: no, sino que vuestros ojos serán abiertos y no van a morir. Y dice la Biblia que cuando Eva volvió a mirar el árbol, le pareció codicioso, le pareció árbol, fruto codiciable a los ojos. ¿Por qué no le pareció árbol codiciable antes? ¿Por qué? Porque había una regla, había una penalización que decía: si comes mueres. Pero ahora Satanás, la serpiente, le quitó la pena, le quitó el castigo. Y cuando le quitó el castigo, ella lo vio que era codiciable. Ella lo vio que era bueno para alcanzar la sabiduría. ¿Qué es lo que ha hecho Satanás con nuestra sociedad? Quitó el castigo. Quitó el castigo, quitó la pena. Por eso, escúcheme bien. Por eso la impunidad promueve la corrupción. Escúcheme. La impunidad promueve la corrupción. Cuando desde el aparato estatal no se persigue a los políticos corruptos, entonces lo que está haciendo el aparato estatal es promoviendo la corrupción, porque no hay pena. Es como los padres de hoy en día, que los hijos hablan como les da la gana, con todo tipo de mala palabra, no respetan a nadie, y los padres le dicen: no te metas con mi hijo, no te metas con mi niño. ¿Sabe qué están haciendo? Le están incentivando la inconducta al muchacho. Y cuando le entregan, cuando mañana le dan 5 balazos o lo matan: ¡ay, tan bueno que era! No era bueno nada, porque tú no fuiste bueno con él. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el padre al hijo que ama, a ese castiga. Porque nosotros, si quedamos sin castigo, la Biblia dice entonces que no somos hijos, sino bastardos. Porque Dios a todo el que recibe por hijo lo azota. La Biblia dice que teníamos por otra parte a nuestros padres terrenales, los cuales nos azotaban o nos castigaban como a ellos les parecía. Pero a este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así que cuando Dios envía un juicio, cuando Dios envía un castigo, cuando Dios envía un oprobio a tu vida, no lo está enviando para que te desmayes, para que te mueras. Lo está enviando para que te levantes. Lo está enviando para que te restaure. Lo está enviando para que cambies. Lo está enviando para salvarte. Aleluya. ¿Sabe qué sucede? Ahí está la maldición. Le paró la economía. Dios le paró la economía a un rey. No había agua, no había producción agrícola, no había de nada. Se paró todo. La Biblia dice que se mandó un edicto real. Escúcheme, se estableció un edicto real. Tenían que buscar a Elías en cualquier nación o cualquier lugar que estuviese. ¿Sabe para qué? Para que interrumpiese la sequía. Ellos estaban buscando a Elías para que interrumpiese la sequía. Y la Biblia dice que Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Escriba conmigo: Dios es maravilloso. ¿Usted sabe por qué yo le digo que Dios es maravilloso? Porque cuando Elías dio la profecía,
Dios se encargó de guardar a Elías. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios lo envió a Sarepta de Sidón. ¿Sabe de dónde era? ¿De dónde era Jezabel? De Sidón. Ella era una princesa de Sidón. ¿No se lo dije a ustedes? Ella era una princesa de Sidón. En el último lugar que iban a buscar a Elías era en Sidón, porque de allá venía la mujer que lo estaba persiguiendo, Jezabel. Y allá fue que Dios lo estaba sustentando delante de sus enemigos. Cuando Dios tiene planes contigo, hermano, te sustenta aún delante de la casa de tus enemigos. ¿Sabes una cosa? Yo vengo a decirte en palabras de Dios a ti: la iglesia no es una institución humana. La iglesia no está cerrada porque el hombre lo define. La iglesia está abierta porque Cristo, la Biblia dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de la iglesia. Nosotros sabemos el plan que hay para tratar de detener la iglesia, porque ese es el trabajo del anticristo. La Biblia dice que él se levanta contra Dios o contra todo lo que es objeto de culto a Dios. Él se levanta contra Dios o todo lo que es objeto de culto a Dios. Ese es el trabajo del anticristo, tratar de detenernos. Pero el trabajo de Cristo es que nosotros avancemos hacia lo prometido. Alguien tiene que entender hoy eso. El trabajo de Cristo. ¿Qué dice el libro de los Salmos? Que no se duerme el que te guarda. No se duerme, no se duerme. Dios no está durmiendo contigo, Él está despierto. Por eso Él dice que el que habita al abrigo del Altísimo estará bajo la sombra de su omnipotencia. Gloria a su nombre. Dice la Biblia en el capítulo 18 que leímos, que Elías, hermano, Dios le dice: Elías, ve, vamos a interrumpir la sequía, preséntate donde el que te está buscando. Mire que me gusta a mí de esto aquí. Acab estaba buscando con todos los recursos humanos, todos los recursos del reinado. Estaba buscando al profeta y no le encontraba. No le encontraba. Un rey con todos los recursos buscando a un hombre, no le encontró. Pero te digo una cosa a ti, porque no era Acab el que definía cuándo encontraba a Elías. Era Dios el que definía cuándo Elías se presentaba delante de Acab. ¿No estás entendiendo? No es el hombre que define cuándo tú te vas o cuándo te quedas. No es el hombre que define si te bendice o no te bendice. Es Dios el que define cuándo te presenta y cuándo te bendice. Es Dios que define si tú avanzas o si retrocedes. Es Dios que define eso, no el hombre. Por eso es que los discípulos, escúcheme, porque... y voy a hablar un punto interesante. Présteme atención porque voy a hablar un punto interesante. Mire, hay que saber contextualizar los textos bíblicos. Hay que saber dónde se aplica cada texto bíblico. Le digo esto porque hay un texto que dice que sométase a todo poder humano. ¿Sí o no? Toda institución humana hay que respetarla porque son puestas por Dios. Ahora, usted se da cuenta que Juan y Pedro lo meten en la cárcel por predicar a Cristo. Lo azotan. Cuando lo dejan libre, le dan una sola condición: lo vamos a dejar libre con la condición de que no vuelvan a hablar en nombre de Cristo. Cuando se van, ¿qué es lo primero que hacen? Comienzan a hablar en nombre de Cristo. Pero vean acá, ¿los apóstoles no respetaban las leyes? Claro que sí. Pero ellos sabían qué leyes se respetaban y qué leyes no se respetaban. Cuando una ley está por encima de un decreto divino, I'm sorry, yo no te voy a respetar, porque mi jurisdicción pertenece al reino de los cielos. Y si tú me quieres perseguir o me quieres azotar o me quieres meter en la cárcel, entonces hazlo. El que tenga entendimiento que entienda. Entonces, Elías, hermano, se presenta donde Acab. Y cuando se presenta donde Acab, él le dice, acá lo primero que le dice: tú eres el que turba Israel. Y él le dice: no, no soy yo, eres tú el que lo turba. Con tu pecado, con tu desobediencia, con tu idolatría, tú y la casa de tu padre. Por causa tuya vino esta maldición. ¿Usted se da cuenta? ¿Usted se da cuenta que Acab nunca entendió, nunca se arrepintió de su pecado? Acá le estaba sucediendo lo que le estaba sucediendo y no se arrepentía de su pecado. ¿Usted entiende la situación como que se parece mucho a la de hoy en día? ¿No lo entiende? Usted puede ver como la similitud que tiene una cosa y la otra. ¿Qué fue lo que se derrumbó en la nación de Israel? La economía.
¿Sabe qué? Oye, el rey le dijo a su sierva Díaz, le dijo: vete tú por un camino y yo me voy por el otro, para ver si encontramos un poco de hierba para darle de comer a los animales, si no nos vamos a morir todos. Todo el mundo estaba siendo afectado por la situación, pero él pensaba que el problema lo había desatado Elías y no él. Él pensaba que el problema lo tenía Elías y no él, porque no quería reconocer su pecado, porque no quería reconocer su maldad, porque no quería reconocer la maldad que había hecho. Elías le dice: llegó el tiempo de interrumpir esta sequía, pero antes de interrumpir esta sequía hay que quitar lo que provocó esta sequía. ¿Ustedes me están entendiendo ahora? Hay gente orando, es como el peregrino que cuando ponga la cruz se va. No, eso no es así. Es cuando se quita el mal, y el mal no se ha quitado todavía. El pueblo de Israel tenía un mal habitando entre ellos, y ellos no lo entendían, no lo reconocían. Elías, que tiene palabra de Dios, sabe dónde está el mal y sabe qué es lo que hay que hacer para reparar ese mal. Escúcheme, porque esto está interesante. ¿Qué le dice Elías a Acab? Le dice: vamos a interrumpir la sequía, pero antes reúneme a todos los profetas de Baal y de Acera. Reúnemelo a todos. Vamos a hacer una convocatoria, reúnemelo a todos, y después de ahí vamos a hablar de quitar la sequía. Hasta que no quitemos la idolatría de nuestros corazones, hasta que no quitemos el oprobio, hasta que no quitemos el pecado de nuestros corazones, la sequía en tu vida va a seguir. Por eso usted ve cantantes que tienen millones de dólares y son unos miserables que se quitan la vida, porque la sequía sigue a pesar de sus millones. Y le digo una cosa a ustedes: todo esto que ha venido sobre la tierra no es por coincidencia. ¿Sabe por qué? Porque la maldición, la Biblia dice que no viene sin causa. Así como la maldición no viene sin causa, así mismo la bendición no viene sin sacrificio. ¿Usted cree que Dios quería destruir, matar, que la gente pasase hambre? ¿Usted cree que Dios quería que la gente pasase hambre? ¿Usted cree que Dios quería que la gente sufriese necesidad? Eso no es bíblico, hermano. Claro que Dios no quiere eso. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué es lo que dice el libro de Génesis? El libro de Génesis dice que Dios vio que los árboles eran buenos, ¿y qué hizo? Los dejó. Y vio Dios que era bueno para el hombre y lo dejó. Y vio Dios y lo dejó. Dios primero se certificó que todo era bueno para el hombre y lo estableció porque era bueno para el hombre. Dios no quiere el mal del hombre. Pero muchas veces el hombre no ve su propio mal a menos que sufra un castigo o que sufra una penalidad. Cuando Dios le quería enseñar algo a Israel, usaba a sus propios enemigos para que Israel pudiese arrepentirse de su pecado. ¿Qué pasa aquí? Él le dice: no, vamos a resolver esto. Y la Biblia dice entonces que reúnen los profetas de Baal, los profetas de Acera, los reúnen en el monte Carmelo. Y él le dice entonces: no vamos a claudicar entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, vamos a servirle. Si Baal es Dios, vamos a ir en pos de él. Y esto lo vamos a resolver de la siguiente manera: el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Hay un sacrificio, y el Dios que responda por fuego, ese es el Dios. ¿Y sabe qué hizo Elías? Le dijo: ustedes arranquen primero para que tengan ventaja. Váyanse adelante. Váyanse adelante. Ay, hermano, usted sabe, mire, la gente desesperada. ¿Tú no has visto? Ahora, oye, los noticieros son tan estúpidos. Los noticieros, los entrevistadores, los periodistas son unos estúpidos la mayoría. Son unos idiotas la mayoría. ¿Usted sabe a quién invitan ellos? Invitan astrólogos, invitan brujos, para que lean la carta. Usted ve en los noticieros leyendo la carta a la gente. Leyendo la carta. ¿Quién fue que se hizo famoso? Leyendo, Piscis, León, Sagitario. Y la gente lo seguía así, vuelta loca. Váyanse adelante. Váyanse adelante. Y los vales comenzaron ahí.
para que descienda fuego. Y gritaban, y voceaban, y se rasgaban. Duraron la tarde entera tratando de que descendiera fuego y no descendió fuego. Si ellos aceptaron el reto, era porque Baal respondía. Si ellos aceptaron el reto, es porque según ellos Baal respondía. ¿Alguna experiencia diabólica tuvieron ellos? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ahora el poder del Baal no puede funcionar? Porque todo poder que funcione en este plano tiene que responder a la autoridad del Padre. Y cuando Dios dice no, hasta el diablo tiene que obedecerle. Dese cuenta que para Satanás poder tocar a Job, tuvo que pedir permiso a quien era propiedad de Job. El que tenía el título de propiedad de Job era Dios, y él tuvo que ir a pedirle permiso. Te das cuenta que tu vida no es cualquier cosa. Tu vida, el título de propiedad lo tiene Dios. No es Dios que me tiene, no soy yo que tengo a Dios, no, es Dios que me tiene a mí. Por eso Jesús dice que lo que está en mis manos nadie me lo quita. Aleluya. Alguien que alabe su nombre. Ustedes saben lo que sucedió. Elías, antes de pedir fuego, dijo: llegó mi turno, ¿puedo pedir yo? Ok. Y la Biblia dice que Elías, antes de pedir el turno, reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Te das cuenta que antes de interrumpir la sequía, tiene que reparar el altar de Jehová que está arruinado? Hay gente que Dios quite lo oprobio, pero no quieren resolver su altar que está arruinado. Y hasta que nosotros no reconocemos. ¿Sabe por qué el altar de Jehová estaba arruinado? ¿Ustedes saben por qué? Porque ese altar lo estaba ocupando los Baales. Ese altar estaba inutilizado porque los Baales lo estaban utilizando. El altar de Dios en nuestra vida se arruina cuando nosotros instauramos otro altar, que se puede llamar trabajo, se puede llamar familia, se puede llamar estudio, se puede llamar esposa, se puede llamar esposo, se puede llamar hijos. Pastor, entonces yo no debo prestar atención a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mi trabajo. Claro que sí. Pero cuando esa cosa ocupa el lugar de Dios, inmediatamente tienes un problema serio. ¿Sabe qué hizo Elías? Dijo: vamos a pedir que se interrumpa la sequía, pero primero tenemos que ir lo primero por lo primero. Hay que primero priorizar las cosas aquí. Y nosotros los evangélicos, desde que comenzó la sequía, desde que comenzó la pandemia, al otro día estaba ya orando para que Dios se la llevara. Y no nos preguntamos, pero primero, ¿qué Dios quiere resolver con esto? ¿Qué es lo que Dios quiere resolver con nosotros? ¿Qué Dios quiere reparar en nuestra vida? No nos preguntamos de una vez: Jehová, llévatela, Jehová, llévatela. Espérate. Él se la va a llevar. Pero si le envió fue por algo. Primero vamos a aprender para qué fue que le envió. Si Él envió esto, ¿para qué fue que lo envió? Tenemos que ver para qué fue. ¿Por qué lo permitió? No fue que lo envió. ¿Por qué lo permitió entonces? ¿Por qué lo permitió? Usted me dirá: no lo envió, pero lo permitió. Y si lo permitió, ¿para qué rayo lo permitió? Hay que aprender cuál es la causa. ¿Qué hay que reparar? ¿A quién hay que convocar? ¿A quién hay que sacrificar? ¿A quién hay que señalar el pecado? Hay que resolver eso primero antes de pedir que Dios interrumpa la sequía. Nosotros, la Biblia dice que oramos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Sabe qué significa eso? Cuando usted está orando: Señor, llévate esto. Mire, escúchame lo que estoy diciendo. Yo no quiero pandemia. Yo no quiero esta crisis. Yo no la quiero. No vaya a pensar que yo estoy contento, que yo la quiero. Ay, sí, que venga. No, yo no quiero nada de eso. Todo lo que afecta a mi no porque mi carne quiera. Vamos a estar claros con eso. Orando, declarando palabras, diciendo. Mire, hay que orar en el espíritu, pero también orar con entendimiento. Ahí se levantaron una gente, hermano, declarando como apóstoles, como profetas, como ministros, como siervos del Altísimo, qué sé yo cuánto. Señores, bájele un chin, bájele. No se crea más de lo que usted es. Elías, para interrumpir la sequía, tuvo que ponerse de rodillas y orar muchísimo. Y que la palabra estaba en su boca, y tuvo que ponerse de rodillas. Señores, bájale un chin al ki de apóstoles, bájale un chin al ki de querubín.
Bájale un chin al ki que usted tiene de Super Saiyajin. Bájale un chin. Oh, pero los evangélicos creen que son Goku. Ellos creen que ellos se pueden encender el ki al máximo y detente. Eso no es así, tranquilo, güey. Espérate, bájale un chin. Primero porque hay que orar primero en orden. Hay que orar con orden. ¿Qué fue por qué Dios permitió esto? Señores, fueron 3 años y medio. 3 años y medio. Y nosotros no tenemos siquiera 3 meses. Y ya nos estamos muriendo. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina? Esto no tiene ni 3 meses. Y ya gente, hermano, tirado a la calle. Ay, me voy a morir. Fueron 3 años y medio de sequía, hermano, que Santi aguantó. ¿Qué Dios nos está enseñando? Primer punto. ¿Qué Dios, para qué fue que lo envió? ¿Sabe para qué lo envió? Para que acá reconociera que la causa del mal había sido originada por él y por la casa de su padre, por seguir los mandamientos de su padre. Habían olvidado los mandamientos de Dios. Se olvidaron de Dios y sustituyeron a Dios por Baal. Porque mire, le voy a decir una cosa a usted y voy a terminar. No hay cosa que tiente más al hombre que sustituir a Dios. ¿Usted sabía eso? Mire, la tentación más grande que tenemos los hombres es de sustituir a Dios. Y hasta el evangélico. ¿Sí o no, pastor? Yo lo demuestro por la Biblia. La Biblia dice, hermano, a nosotros los evangélicos que nos cuidemos de la avaricia, que es idolatría. ¿Sabe por qué? Porque por la avaricia es una sustitución de Dios. Cuando el hombre se vuelve avaro, sustituye a Dios por el dinero, por lo que quiere, por lo que tiene. Mire, es una tentación sustituir a Dios. Porque mire, y lo voy a hablar de mi propia experiencia. Mi padre era un creyente con una fe fuerte, una fe en la Virgen María. Él no tenía fe en Dios. Él no tenía fe en la palabra de Dios, ni fe en la Biblia, ni fe en Jesucristo. Él tenía fe en María. Una fe fuerte. Una fe, él no tenía fe, él tenía mucha fe. Como dicen los católicos, mucha fe. ¿Usted sabe por qué mi papá prefería a María en vez de a Cristo? Porque María no le decía que tenía que ser responsable. María no le decía que tenía que dejar de tomar alcohol. María no le decía que tenía que ser responsable con sus hijos, que tenía que ser un buen padre. No le decía que tenía que ser buen esposo. Así cualquiera sustituye a Dios. Cualquiera sustituye a Cristo por una religión que no le impide hacer lo malo. Cualquiera sustituye a Dios por una religión que no le dice tu pecado, que no señala su pecado. Estaba viendo una entrevista ahí que le estaba haciendo Tito el Bambino a un predicador famoso. No voy a mencionar su nombre porque yo no soy gente de eso. A un predicador famoso, de esos que la gente sigue en las redes sociales, porque a la gente le gusta ahora la gente famosa, no al que tiene palabra, no al que tiene palabra. La gente quiere al que tiene fama, no al que tiene palabra de Dios, sino al que tiene fama. Y ahí estaba el famoso delante de Tito el Bambino, diciéndole, porque no hay música cristiana ni música secular, existe la música correcta y la música incorrecta. Wow. Eso, como eso es un pastor sabio, inteligente, que tiene a Dios y que ministra fuego de Dios, me imagino que ese pastor tiene la capacidad de enseñarnos, doctrinarnos a nosotros todos. De ahora en adelante yo podría decir entonces a los hermanos de la iglesia, pueden escuchar a Bad Bunny, escuchen la música correcta de él, la incorrecta no. Pueden escuchar al Alfa, escuchen la música correcta del Alfa, no la incorrecta. Escuchen al Satanista, no importa si es satanista, consuman su música correcta, la incorrecta no. Porque no importa lo que haga la persona, lo importante es lo que diga. Es como los fariseos, podemos consumir a los fariseos. Excelente, qué bueno. Ahí está. El predicador no quiso hablarle de Cristo. El predicador no le quiso señalar su pecado. El predicador no le quiso decir, tienes que arrepentirte. No, ¿por qué? Porque le da vergüenza mandarlo a arrepentir. Hay gente que se avergüenza de mandar a arrepentir a la gente. Y Jesús le dijo a la gente, si no os arrepentís, pereceréis. Juan el Bautista tenía un mensaje y decía, arrepiéntanse generación de víbora. ¿Sabe qué predicaba Pedro? ¿Sabe qué predicaba Pedro? Arrepentíos y convertíos para que venga del Señor tiempo de refrigerio. Este es el mensaje, arrepentimiento. El mensaje no es bendiciones, bendiciones, te quiero mucho, sigue para adelante, estamos contentos. No, es que tienes que arrepentirte y dejar tus malos caminos y volverte a Dios. Búscamelo, vale, voy a terminar. La Biblia dice que cuando él ora,
arregla el altar. Y la Biblia dice que cuando Elías no había terminado de orar y el fuego estaba descendiendo. ¿Por qué? Porque Elías primero organizó todo antes de orar. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Y escúchenme ahora, esto no es el tema, pero le voy a dar un tips de un mensaje que prediqué, o de un estudio que di acerca de orando efectivamente. Lo de la iglesia saben. ¿Cuál es el problema con nuestras oraciones hoy en día? El problema es que nosotros oramos conforme a nuestros propios deseos y no oramos conforme a la voluntad de Dios. Por eso nuestras oraciones no reciben respuesta inmediata. Usted no vio a la gente orando por Julio Melgar. La gente cuando oraba por Julio Melgar oraba de su deseo. Señor, sánalo. Y declaramos, lo que ellos estaban diciendo era bueno, no era malo, pero estaban orando de su propio deseo, no de la voluntad de Dios. ¿Entendieron? Entonces a veces uno ora conforme a su deseo. Oh, pero si yo tengo un hijo, si tengo a mi mamá enferma, ¿qué yo voy a orar? Padre, sánala. Declaro, porque yo quiero que se sane, es conforme a mi deseo, pero yo no debo orar conforme a mi deseo, yo debo orar conforme a la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios determinó una cosa, yo debo aceptar esa voluntad porque es buena, es agradable y es perfecta. Estaba en orden porque estaba orando alineado a la voluntad de Dios. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, dice la Biblia, será hecho. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre será hecho. Pero eso que yo pido al Padre tiene que estar alineado a la voluntad de Dios. Cuando Elías oró, hermano, el fuego en el cielo, ya tenían el fuego preparado para descender. Le digo una cosa a ustedes, Dios tiene la respuesta a esta pandemia. Dios la tiene antes de que comenzara la pandemia. Dios tiene la respuesta a este problema antes de que comenzara el problema. Nosotros los evangélicos pensamos que Dios está improvisando con nosotros. Nosotros pensamos que Dios está en el camino improvisando con nosotros. Ay, Dios mío, ahora pasó esto, ahora qué voy a hacer. No, mi amor, Dios sabe lo que va a pasar, porque Dios no vive en el tiempo tuyo. Hace tiempo que Dios visitó tu pasado, visitó tu presente y visitó tu futuro. Y si Dios te dijo avanza, es porque ya Él te vio venciendo a pesar de la guerra y de las dificultades. Alguien que alabe a Dios hoy. Él oró a Dios, hermano. Descendió el fuego. Y cuando desciende el fuego, hermano, dice la Biblia que consumió el holocausto. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Como Dios respondió, Jehová respondió al fuego. Elías dijo, búsquenme un machete, no sé, una espada, no sé. Y todos los profetas de Baal y de Acera, eran 450 de Baal y 400 de Acera. 850 profetas falsos los degolló. Los degolló a 850. Pasó la noche entera, el día entero en eso, cortando cabeza. Porque hasta que tú no le cortes la cabeza a la idolatría, hasta que no le cortes la cabeza a los ídolos de yeso y de papel y de palo, hasta que no le cortemos la cabeza a todo lo que quiere sustituir la presencia de Dios, no va a detener esta pandemia. Pero cuando entendamos, hermano, que Dios es soberano y que Él es Dios y nosotros somos ovejas de su prado, Él hará conforme a su misericordia y nos librará. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, gracias. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú bendiga a cada persona que ha escuchado tu palabra. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú, conforme a tu gracia y misericordia, les bendiga. Pido, Espíritu Santo, que tú estés bendiciendo a cada persona que ha dicho presente en la transmisión. Te pido, Espíritu Santo, que tú sanes al enfermo, que tú libres de toda situación de enfermedad y de esclavitud a los hermanos que hoy están conectados escuchando tu palabra. Dios, en el nombre de Jesús, salva a las personas que han escuchado tu palabra. Sálvales en el nombre poderoso de Jesús. Sálvales en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, oramos para que sea interrumpida la sequía, que se interrumpa la sequía. Pero antes de orar para que sea interrumpida la sequía, tenemos que reconocer nuestro mal. Tenemos que degollar a los falsos, todo lo falso, todo lo inicuo,
Todo lo que es mentira hay que sacarlo de nuestra vida. Todo lo que no honra a Dios hay que sacarlo de nuestra vida. Hay que reparar el altar que está arruinado. Hay que repararlo. Hay que reparar lo que se arruinó. Hay que repararlo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios.